Hola mujeres, mis hermanas. Estoy presentando un pequeño estudio hoy porque yo estaba estudiando, meditando y también orando y haciendo un ayuna, perdón, un ayuno. Y una de mis dificultades fue de ser una mujer no callada, pero la palabra es silencio, pero no una mujer callada. Y yo tenía que entender algunos versículos. Y yo quería representar la Biblia, versículos, para nosotros podemos entender qué tipo de carácter nosotros tenemos que tener, qué tipo de comportamiento nosotros tenemos que tener con nuestro esposo, hermanas, cuál es la responsabilidad nosotros tenemos con la ley de la palabra de Dios. So, vamos al primero de Corintios. Vamos a entrar, versículo, capítulo 14. Estoy utilizando el Reina Valera RBR 1960 de KJV, bilingüe, la Santa Biblia. Primero de Corintios, versículo 14. Perdón, capítulo 14. Vamos a ir directamente a capítulo 14 y vamos a enfocarse en versículos que muchas mujeres malen, malentendido. Vamos a ir a 34, versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a mirar a diferentes versículos. A nosotros podemos entender específicamente lo que Dios estaba diciendo. Yo estaba mal entendido. Yo estaba faltando mi esposo. Yo estaba faltando respeto a mi esposo y también yo no entendí bien de lo que Dios estaba explicando en este versículo. Vamos a leerlo otra vez, 34, porque son las palabras que necesitamos entender. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La ley lo dice. No porque mi esposo me dice, porque la ley de Dios dice. Esta es la regla que nosotros tenemos que cumplir. 30 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Vamos a mirar más para arriba en la capítulo 14. Vamos a llegar a leer a 10, porque es mejor que yo no hablo por mi opinión, pero yo hablo con la palabra de Dios. Mi opinión vale un poquito, pero la palabra de Dios vale un montón, 100%. Número 10, versículo número 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Voy a leer otra vez, porque algunas personas no van a entender este versículo muy bien, pero vamos a leerlo otra vez y después yo voy a leer diferentes versículos para nosotros podemos entender. Tantas clases de idiomas hay, voces, idiomas, palabras.
Seguramente en el mundo, nosotros sabemos, hermanas, mujeres, nosotros estamos hablando en diferentes idiomas, en inglés, en español, en diferentes lenguajes y también la comunicación de voz alta, faltando respeto, malas palabras, rudas. Ninguno de ellos carece de significado. So, es muy importante. La pregunta es, ¿cómo usted o ustedes están hablando con su esposo? Y puede ser que tú no tienes un esposo que están en la Biblia o creen mucho en la ley de la Biblia, pero tú quieres tener esa mejor relación. Esta es una buena pregunta. ¿Cómo tú comportas con su propio esposo? Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Tengo mis notas para ayudarme a concentrar. Número 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanas, nosotros tenemos propios dones espirituales que Dios dio a nosotros. Tú sabes, si tú no sabes, sigue leyendo, sigue con un ayuno, sigue compartiendo con hermanas, porque un día tú vas a aprender cuál es mi don espiritual. No es don del mundo de afuera, don de Dios espiritual. El don que nosotros necesitamos que tener es cómo nosotros vamos a hablar, cómo vamos a usar el voz espiritual, las palabras de Dios. Vamos a seguir leyendo. 15. Que pues oraré con el espíritu. Qué lindo la palabra. Pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Canta, también habla con el entendimiento de la palabra de Dios espiritual, no con de falta de respeto, no con malas palabras, no de gritar, no de ser que yo soy más fuerte que tú y tú no me dices. Así es de falta de respeto de las mujeres a los esposos. También los esposos tienen que tener respeto a nosotros con misericordia. Vamos a seguir leyendo, porque esto puede ser un estudio de horas, pero tenemos poco tiempo. Versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Antes de abrir la voz, antes de hablar, tienes que tener misericordia para entender la palabra de Dios y después hablar. Escuchar. Yo no voy a decir que no te calles, pero en la iglesia tú tienes que entender la palabra primero, escuchar, estudiar y después dar las preguntas. Si tú no tienes esposo, ir donde los hermanos de la iglesia, especialmente los hermanos, los soldados de Israel. Ir donde ellos, muy importante, dar las preguntas. Hace sus oraciones con Dios, da las preguntas a Dios y Él va a dar la respuesta. Pero necesitamos escuchar. Y cuando nosotros estamos hablando demasiado y estamos hablando de cosas que no es, porque nosotros queremos saber todo, que nosotros tenemos saber, ay, yo sé y yo sé. No, escuchar. Dame leer el versículo 16 otra vez, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, como dirá el amén a tu acción de gracias,
pues no sabe lo que has dicho. Vamos a seguir, 25. Lo oculto de su oración, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Voy a leerlo otra vez. Lo oculto que su corazón no hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Muy importante. Semos humildes, ir donde Dios, ir donde su esposo y decir, perdóname, perdóname. Pero cuando nosotros somos mujeres con egoísmo y nosotros dice que, oh, yo sé más que él, ir donde tu esposo y decir, perdóname, yo hice mal. Ir donde Dios y decir, perdóname, yo hice mal. Vamos a seguir, 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Lo que dice es, y los profetas están en el espíritu. Necesitamos entender la palabra, ir donde el esposo, hablar con hermanas y después seguir en el aprendizaje. Vamos a ir a 40. Y tú puedes seguir y llegar a estudiar con su esposo y sus hermanas de 1 Corintios 14:40. Pero hagáis todo descendimiento y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. Vamos a seguir a Proverbios 31, capítulo 31, para entender el orden, porque el orden es muy importante, la ley es muy importante. Dios, no hay confusión en la palabra de Dios. Él no haga confusión. Vamos a hablar de ese mismo, que no hay confusión con la palabra de Dios. 1 Corintios, antes de entrar en Proverbios 31, vamos a ir 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Perdóname, cuando yo leí 32 y 33, olvidé de hablar de 33, pero 33 es muy importante en 1 Corintios, capítulo 14, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. No hay confusión con la ley. Eso porque en 34 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si tú no entiendes la ley, después tú vas a sentir mal cuando tú lees este versículo. Y el 35 también. Ahora vamos a llegar al 31, el capítulo 31 de Proverbios. Capítulo 31. Vamos a leer versículo 1, porque Lemuel, el rey, él estaba hablando de profecía que lo que su mamá enseñó. Su mamá, él estaba profesando en lo que él aprendió de su mamá. Si nosotros somos, con silencio, porque él está diciendo, mi mamá enseñó, yo tengo que profesar lo que mi mamá me enseñó. Palabras de rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Nosotros somos maestras de la palabra a nuestros hijos. Y Lemuel aprendió algo muy importante, que él tenía que dar la profecía de la palabra de su mamá.
So, ¿entiendes? Tiene que entender la palabra, tiene que leer diferentes versículos para entender exactamente lo que hay en la palabra de Dios. Número 2, ¿qué hijo mío y qué hijo de mi vientre y qué hijo de mis deseos? No des las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruyen a los reyes. Entiende que nosotros somos débiles en el sentido emocionalmente y algunas veces mentalmente. Y si los hombres dejan que también ellos son débiles, especialmente el Emanuel, el rey, muy importante. Si él es un hombre débil, ¿qué es lo que va a pasar con la comunidad? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? Si el Emanuel es el rey y él es quien está mandando, Dios puse en esa posición de ser rey. Y, y si él es débil, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Eso es lo que significa ese versículo, que nosotros somos diferentes emocionalmente, mentalmente. Nosotros no somos iguales de los hombres. Es muy importante entender la diferencia de mujeres. Vamos a leerlo otra vez. No des a las mujeres tu fuerza ni tus caminos a lo que destruyen a los reyes. Vamos a seguir con el número 10, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hay piedras preciosas. Diamantes, no. Esta piedra, dicen en inglés, yo no sé la palabra en español, rubies. Bien colorado, rica, bien preciosa. Nosotros somos. Así es. Nosotros somos. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Número 10. Número 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Es muy importante que nosotros estamos mujeres de misericordia, también mujeres que nosotros sabemos si vamos a ser princesas, tenemos que actuar diferente, muy diferente, y también tenemos que entender cuál es la relación que necesitamos tener con el esposo, la conversación, la comunicación, el respeto que necesitamos tener. Vamos a ir donde 26 de Proverbios 31 dice, abre su boca con sabiduría, perdón, no es misericordia, es sabiduría, perdóname, estoy utilizando la palabra mal. Estoy con alegría para darle este estudio con ustedes. La boca con sabiduría, es lo que es, necesitamos hablar con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Muy importante porque la ley de clemencia está en su lengua. Otra vez hablando de la ley. Y necesitamos hablar con sabiduría. Vamos a seguir al 30. Esta es la última versículo que yo voy a hablar y ya, perdóname que yo estaba implementando la palabra misericordia, pero
La palabra que necesitamos usar, voz, lenguaje, es con sabiduría. Dale de fruto de sus manos y alabenla en las puertas sus hechos. No, perdón, no 31, perdón, 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Podemos leer 31 también porque es un lindo versículo. Dale del fruto de sus manos y alabenla en las puertas sus hechos. Así es la palabra de Dios. Coge el tiempo a estudiar, leer, meditar con la palabra. Gracias a Dios que me da la oportunidad a dar la palabra de sus palabras, sus leyes de silencio en español. Y gloria a Dios que todos los días podemos seguir adelante, mejorando más y más, preparando más por el día que Cristo, Yahweh Shai, se va a venir y que nosotros podamos estar en la lista, el nombre en la lista. So, pasa un buen día. Seguir glorificando la palabra. Amén.